iniciando grabación. Listo. Bien, ¿qué es lo último que vimos? Más y menos del positivo y negativo. Ah, el conjunto de positividad y negatividad, ¿no? A ver, creo que tenía una foto por acá. Las pizarras. Nos faltaba terminar esto, ¿no? Bien. Esto quedó claro, lo que está acá. A ver, ¿no? Bueno, si quedó claro eso, luego al final de todo vamos a hacer un súper repaso general de todo. Bien, de las raíces, fórmulas desarrolladas. Bueno, hoy nos vamos a concentrar únicamente en esto, lo que está en color azul. Intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Bien? ¿Qué es? ¿Qué significa? Bueno, suponete que tenemos esto. ¿Qué tipo de función es? Nosotros vimos dos grandes grupos de funciones. Una que tenía un dibujo así, así, así. Y la otra que era una carita feliz y carita triste. La segunda, ¿qué tipo de función era? La, Era una cuadrática, ¿no? Si era carita feliz, significa que la A era positiva. Si era carita triste, significa que la A era negativa. Y en este caso, cuando dibujabas esto, que creo que fue la primera clase, primera o segunda clase, son funciones lineales. ¿Bien? Tenías que reconocer la pendiente, la ordenada y luego lo dibujabas. Bueno, esto es una función lineal. Bien. Recordemos un poco, una función lineal tenía el parámetro m de x más b. El primero tenía como nombre la pendiente y el segundo tenía como nombre la ordenada. Mucho no me voy a concentrar en eso, pero sí vamos a tener que graficar esto. Bien, vamos a hacer un repaso. Bueno, tengo esta función, voy a eliminar esto de hecho. Tengo esta función, es una función lineal. Ojo, es una función lineal. ¿Cuál es la pendiente y ordenada? Y bueno, la pendiente es el numerito que acompaña a la x, o sea, lo que está adelante. O sea, m vale 3. Y la ordenada, y bueno, es el número que no tiene x. ¿Qué hacías con eso? Y bueno, lo podemos graficar. ¿Cómo? Primero te concentras siempre en la ordenada. Bien, ese es el número 2. 1, 2. Y de ahí, la pendiente, lo que está en verde, te dice si vas a subir o vas a bajar. En este caso es un 3 positivo. Por lo tanto vas a subir 1, 2, 3 unidades para arriba. Y el numerito que está debajo de ese 3, que es el 1, te indica que te vas 1 a la derecha. ¿Bien? Ahí va. Y obtuviste eso. ¿Recordás algo de esto? Bien. O sea, nosotros tenemos una función que me entregaron, su nombre es f de x grande y tiene su formulita especial. De esa formulita especial tengo que reconocer quién es la ordenada y la pendiente. Listo. ¿Qué nombre tenía esto que está en rojo? A ver. Si cortaba el eje x, tenía un nombre especial.
Supongamos que hago otro dibujo. ¿Qué nombre tenía estos cortes? Este corte de acá, este corte de acá, este corte de acá, este corte de acá y este corte de acá. Las raíces. Exactamente. Bueno, lo que está en violeta, esto es una raíz, ¿no? Sí. ¿Qué significa lo que está arriba de esa raíz? Es todo esto. Todo lo que está por encima del eje X tenía un nombre especial. Y todo lo que está debajo del eje X, todo lo que está debajo, tenía un nombre especial. Se lo conocía como el conjunto de negatividad y conjunto de positividad. Creo que es la número 8. Bien. ¿Recordás esto, no? Bien. Si te hago un dibujo muy aleatorio, por ejemplo, hago mi plano cartesiano acá, hago esto, y voy a hacer la gráfica de una función totalmente inventada. ¿Cuántas raíces tiene? 5. Bien, tengo una acá, tengo otra acá, tengo otra acá, otra acá y otra acá. ¿El conjunto de positividad cuál era? Y que está por arriba del eje. Todo esto y todo eso. ¿Y lo que está por debajo? Negatividad. Exactamente. Todo lo que está por debajo del eje X es el conjunto de negatividad. Puntualmente nos referimos a estas secciones, a estos intervalos que estoy pintando ahora mismo. Bien, eso lo vimos en su respectiva clase. ¿De acuerdo? Bien, acá va a suceder, bueno, acá en esta función lineal, voy a borrar esto, adiós, adiós. En esta función lineal que estás viendo en color violeta, vos lo vas a pensar así. Vas a imaginar que tenés una línea, ¿bien?, que viene desde muy a la izquierda. Desde la izquierda. Si viene desde la izquierda, quiere decir que estamos viniendo desde el menos infinito. ¿Bien? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta menos 1.000.000, menos 90 millones, y así sucesivamente, no sé, vas a llegar a un punto que vas a llegar el menos 100, menos 100, menos 99, menos 98, menos 97, 96, menos 95, y así sucesivamente. Va a haber un punto en el cual vas a llegar a menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, hasta llegar a un punto que sea menos 3. Acá voy a colocar puntos suspensivos para hacerte cuenta de que hay varios valores de por medio. Acá también, hasta llegar al valor menos 3, menos 2, menos 1 y el 0. ¿Se entiende esta sección, no? Todo lo que está parpadeando. O sea, estamos viniendo desde el menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta llegar al 0. Bueno, pero toda esta línea que está en color violeta en realidad crece y crece. O sea, nosotros dibujamos una parte, por lo general, de esa función lineal. Pero lo que ocurre en realidad es que esta línea que está en color violeta continúa hasta abajo. Continúa y continúa y continúa. Y también continúa y continúa hasta arriba. ¿Bien? O sea, eso nunca va a terminar. Es una recta infinita. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Bueno, dado que es una recta infinita, voy a eliminar esto último que está acá. Bueno, lo voy a hacer más grande, de hecho. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. Va a
ser una recta muy grande. Está un poco desprolija, pero es una línea recta. Solo es una línea recta. Bueno, vas a pensar en esto. Suponete que tenés esta línea de color amarillo. Y esta línea de color amarillo nuevamente es una recta infinita. Nosotros estamos dibujando una parte. Pero en realidad es una recta muy, muy, muy larga. Esta recta en realidad viene desde abajo y continúa hasta arriba. Arriba, 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 infinitamente. O sea, nunca terminaría. Bueno, dado que es una recta infinita y viene desde el menos infinito, ¿será que se corta con esa línea de color violeta en algún momento? Esta es una pregunta importante. Porque esta recta viene y viene. Esta recta violeta continúa, continúa, continúa. Si yo lo dibujara. Y esta recta amarilla también. Continúa, continúa, continúa. ¿Qué crees que va a pasar acá? Se van a tocar en algún momento. O sea, va a haber un corte. Si yo continuara esto, este dibujo, esta línea violeta quedaría por acá. Y esta recta de color amarillo quedaría por acá. ¿No? La hoja no me alcanza. Pero está sucediendo esto. ¿Bien? Se entiende que va a existir un corte, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo decido trasladar esa línea que está en color amarillo un poquito a la derecha? Ahí. Se movió. Caminó hacia la derecha. ¿Existe corte con la recta violeta? Esto puedes eliminarlo. Esa línea que está en color amarillo y esa línea que está en color violeta, ¿se tocan en algún momento? ¿Sí? ¿Dónde? Y se cortan acá. Bien, vamos a hacer que esa línea que está de color amarillo se mueva un poquito a la derecha. Se movió hasta el menos 10, ponele. ¿Hay corte? ¿Existe un corte? Lo que está en color violeta y lo que está en color amarillo, ¿se tocan? Claro que sí, acá. Bien, continuamos así, hasta llegar al 3, o hasta el 2, negativo. Ahí va. Estoy ahora mismo en el menos 2. Bien, estoy acá, estoy parado en el menos 2. ¿Hay corte? Hay un corte acá justamente. La línea que está en color amarillo y la línea que está en color violeta se toca en ese punto. ¿Y si continuamos? No sé, me moví hasta el... Ahora mismo estoy parado en el 0, en el centro. Quiero moverme un desplazamiento a la derecha. Bueno, me muevo un cuadrito a la derecha. Ahora estoy parado en el 1. A ver. Mira esto. Ahora mismo estoy parado en el 0. ¿Bien? En el centro, en la mitad del eje X. Me quiero mover un desplazamiento a la derecha. ¿Hay corte? Con la línea que está en color violeta hay un corte, que es justamente acá. Bueno, quiero moverme un desplazamiento. Ahora estoy parado en el 1, me voy a mover en el 2. ¿Hay corte? ¿Hay un corte acá? Bueno, hagamos lo mismo. Quiero moverme hasta el 10, ponele. Suponete que el 10 está por acá. Estoy exagerando un poco, pero sí. ¿Va a haber corte? Ojo, esta línea que está en color amarillo es infinita. Va a seguir creciendo. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Va a seguir creciendo y esta línea que está en color violeta nuevamente va a seguir creciendo. Nuestra hoja no nos alcanza para poder dibujarla. Pero va a existir un corte, ¿no? Va a existir un corte muy arriba. Mi hoja no me alcanza para dibujarla, pero va a existir un corte por acá. Y si yo decido... eso no. Ahí va. Ahí va.
Concéntrate en la línea violeta y la línea que está en color amarillo. Si yo decido, bueno, la hoja no me alcanza, pero sé que va a existir un corte por acá, más o menos. Dado que esa línea que está en color amarillo y esa línea que está en color violeta se van a tocar. Si yo decidiera dibujarla infinitamente. Bien, va a existir un corte donde justamente en ese círculo que está en color celeste. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, vamos de nuevo. A ver. No, sí, sí. Quedó claro esto, ¿no? Acá, que existe un corte. Sí. Bien. Si yo decido trasladarla a la derecha, esta línea que está en color amarillo en realidad la podría dibujar infinitamente, ahí arriba. Bien. Y esta línea que está en color violeta también podría dibujarla. Bien. O sea, tendría esto y esto. Y bueno, dado que la hoja no me alcanza del todo, puedo suponer que va a existir un corte aquí. Bien. Porque sé que en algún momento se van a tocar esa línea de color violeta y esa línea de color amarillo. Bueno, si decido trasladarla hasta el más infinito, ¿qué va a pasar? Y se van a seguir tocando. Va a haber un corte ahí arriba. Bien. Pero quiero que te concentres en algo. ¿Cuál fue el primer punto de color celeste que nosotros marcamos? Estamos de La acuerdo de que base. fue este, ¿no? Fue el primer punto o círculo celeste que nosotros marcamos, que básicamente era el menos infinito. Esto ocurría cuando la línea de color amarillo estaba en el menos infinito. Luego continuamos y me di cuenta de que existía otro corte, que es esto que está en color celeste. Y así sucesivamente. ¿Qué está pasando con estos círculos azules o celestes? Como que empiezan a aumentar, ¿o no? Era de algo muy pequeño, desde lo más bajo empezó a subir. ¿O no? Sí. Empezamos a llegar a algo mucho más grande, algo mucho más alto. Bueno, en todo este intervalo, desde el menos infinito, empezó a caminar esa línea de color amarillo. Imagínatelo como que fuera una persona que tenía un palo. Esa personita empezó a caminar desde el menos infinito, hizo cortes con la línea violeta, empezó a caminar, y en todo este intervalo, hasta llegar hasta el más infinito, la función que está en color violeta está creciendo. Bien. Ese es un intervalo de crecimiento. ¿Qué significa? Bueno, ese lugar, suponete que tengo una personita acá. Tengo una personita acá, parada en menos infinito. Esa personita tiene un palo muy, muy infinito. ¿De acuerdo? Esa personita cuando se mueve desde el menos infinito hacia la derecha, hace cortes. ¿Con quién? Con la función, con la gráfica de la función, con la gráfica de la función que está en color violeta. Hace corte. Y esos cortes empiezan a crecer. ¿Bien? Lo sigue moviendo hasta la derecha. Bueno, ese palito justamente se va a mover a la derecha. Bueno, ese palito que está en color amarillo se va a cortar con esa función que está en color violeta, esa gráfica. Se van a cortar siempre en algún punto. Esos cortes están en crecimiento. ¿Bien? Así que podemos decir, en este caso particular, que el intervalo de crecimiento, a ver, acá, el intervalo de crecimiento, o es positivo, el intervalo de crecimiento en este caso es de menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer otra analogía. Suponete que te entrego esta función. G de x es menos 3 medios de x. Bueno,
¿Qué tipo de función es? Una función lineal. Es una función lineal. ¿Cuál es la pendiente y ordenada? Pues la n sería -3. Bien, la pendiente es todo el número que acompaña a la x. Menos 3 medios. ¿Y la ordenada? Y 4. 4. Listo. Se te pide graficar. Bueno, vamos a graficarlo. No es complicado a estas alturas, creo. Bien. Cuando graficas, siempre ubicas la ordenada. ¿Dónde? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y de ahí, ¿qué hago? Analizo la pendiente. Dado que es un valor negativo, me voy a concentrar únicamente en la parte de arriba. ¿Me está diciendo que sube o baje? 1, 2, 3 unidades. ¿Y el 2 qué me indica? Y corra 2 cuadraditos. 1, 2 a la derecha. Bien. O sea, terminamos acá. Bueno, tengo los dos puntitos amarillo y verde. Ahora puedo graficar tranquilamente. Ahí va. Ahí va. Esto que está en color violeta y esto que está en color violeta. Nosotros siempre dibujamos una parte de esa función lineal. Pero lo que quiero que quede claro es que esto podría dibujarla infinitamente. Hasta abajo. Hasta acá abajo. Mucho, mucho, mucho más. Bien, y aquí arriba también. Podría dibujarlo infinitamente. Es una recta infinita. Bien, ahí va. Bien. Podría dibujarla infinitamente. Lastimosamente la hoja no me alcanza. Pero es una recta muy, muy larga que nunca termina. Queda claro esto, ¿no? Ok. Bueno, vamos a hacer crecer esta... Vamos a hacer crecer este X. Ahí va. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Bien. ¿Desde dónde vamos a arrancar? Y siempre arrancas desde el menos infinito. ¿Bien? Menos infinito, todos los valores negativos, suponete hasta el -4, -3, -2, -1, hasta llegar al 0. Del 0 es el 1, el 2, el 3, el 4, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Bueno, dado que vamos a arrancar desde el menos infinito, tengo una personita parada ahí. Y esa personita tiene una vara, una escoba. Es una escoba muy infinita. Oh no, eso no va. Ahí va. Bien. Es una vara infinita, pero no puedo dibujarla en toda la hoja porque no me va a alcanzar. Esto se entiende que va a ser algo así, ¿no? O sea, esta vara en realidad, esta línea que está en color amarillo, va a crecer, crecer infinitamente. ¿Bien? Surge la pregunta. ¿Esa línea que está en color amarillo y esa línea que está en color violeta, ¿se van a tocar en algún punto? Sí. Sí, se van a tocar en algún punto. Yo sé que si yo dibujara esto todavía, si yo dibujara esto todavía, más o menos me quedaría hasta ahí. Y esta línea que está en color violeta, sé que me quedaría por ahí. Sé que va a existir un corte acá, ¿no? Más o menos, pensando bien. ¿Y qué pasa si esa personita se traslada un poco a la derecha? Se trasladó hasta acá, ponele. Se llevó su barra. ¿Existe corte? Sí. Existe corte. ¿Dónde existe el corte? Y bueno, existe acá. Bueno, hacerlo trasladar a esa personita, bueno, hacerla caminar hasta el -4. Se paró en el -4. ¿Listo? Entonces la vara está ¿dónde? En el -4. ¿Existe corte? Sí. ¿Existe corte? Claro que sí. ¿Dónde? Acá. Bueno, hacerla caminar hasta el centro a esa personita. Acá. Justamente en el medio. Bueno, esa vara se va a tener que ir al centro. ¿Existe corte? En realidad, lo único que te interesa es lo que está en color violeta y lo que está en color amarillo.
esas dos líneas o cables, no sé cómo quieras verlo, se cortan. Sí. Y en realidad sí, se cortan acá. Bueno, si lo traslado al valor 1, si me desplazo 1 a la derecha, ¿existe corte? Sí. Existe corte. Bien, y si lo traslado, no sé, hasta el 10, ponele, hasta acá. Epa. Y si lo traslado hasta el 10, suponete que está acá, y traslado esa vara con él, habíamos dejado el 1. Por acá también existe corte. ¿Existe corte? Sí. Existe corte. Y está por acá. Bueno, y así continuaría hasta el infinito. Y en el infinito, ¿existe corte? No. ¿Por qué no? A ver. Porque en realidad esto continuaría dibujando. Continuaría dibujando, dibujando, dibujando. Y esta línea también continuaría dibujando, dibujando, dibujando. Ah, va a existir corte. ¿Qué está pasando con esos círculos celestes? Viene desde el más alto. Desde lo más alto hasta dónde? Hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo. ¿Cuál es el último? Y justamente cuando analizamos el infinito. Se entiende que vienes desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Sí. Son los círculos que están en color celeste. Vos analizás tu primer círculo celeste. Ah, bueno, estoy en la parte más alta. Luego bajaste un poquito. Luego bajaste un poquito. Y así sucesivamente bajaste un poquito. Bajaste un poco. Ah, bueno, y a partir de ahí empezaste a bajar mucho. Estás empezando a bajar bastante. Hasta llegar a lo más bajo. Que sería cuando vos analizás el más infinito. ¿Bien? Y esto depende de la gráfica de la función. ¿Bien? Así que podemos decir en este caso que el intervalo de decrecimiento, o sea, es negativo, arranca desde menos infinito, punto y coma, hasta más infinito. ¿Por qué intervalo de decrecimiento? Porque esos círculos que están en color celeste están en caída. Y en el otro caso, en el otro ejercicio, los círculos estaban en crecimiento. Vino desde lo más bajo, cuando yo estaba parado en el menos infinito, cuando nosotros estuvimos parados acá, como la personita con el palo. Ah, bueno, me di cuenta de que existe un corte acá. Desde el menos infinito empezó a crecer. Bueno, acá tengo el primer círculo celeste, acá tengo el otro círculo celeste, y así sucesivamente, hasta llegar acá, acá, acá y acá. ¿Bien? Tengo que analizar todas las situaciones, desde el menos infinito hasta el más infinito. Cuando yo me paré en el más infinito, en este caso, esa línea que está en color amarillo y esa línea que está en color violeta se van a tocar en algún punto. Así que en este caso es un intervalo de crecimiento. ¿Por qué? Porque todos esos círculos celestes empiezan a crecer. Y en el segundo ejemplo, todos los círculos, ahí va, todos los círculos que están en color celeste empiezan a caer, a decrecer. Bien, por eso decimos que el intervalo de decrecimiento es I a la menos es igual a menos infinito y más infinito, porque viene desde el menos infinito hasta el más infinito y empiezan a decrecer todos esos círculos que están en color celeste. ¿Bien? Bien, vamos a hacer un último ejemplo. Suponete que tengo, no sé. Bien. ¿Qué tipo de función es? Cuadrática. Es una cuadrática. Bien. Si yo busco las raíces, ¿cómo lo encontraba? Haciendo bien. Era un c elevado a la 0, x perteneciente a los reales, tal que el nombre de la función con la cual estés trabajando es igual a 0.
Bien, aplicas Bhaskara, haces los cálculos correspondientes. Bien, reemplazas esto donde corresponda, igual a 0. Y bueno, a partir de ahí vas a obtener dos valores. Bueno, acá hay un paso intermedio, no me voy a concentrar en eso. Sé que al final de todo, al final, x va a valer 3, perdón, menos 3, y x va a valer 2. Son sus raíces. Esto queda claro, ¿no? Acá hay pasos intermedios, que no me voy a concentrar en hacer. Bien, que tiene que ver con Bhaskara, el más menos, lo separo en dos bifurcaciones. De hecho lo vimos bastante, era el menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Hay que usar todo eso. Revisar el video correspondiente en ese caso. Bien. Bueno, cuando yo tenga las dos raíces, ¿qué significa? Cuando yo lo grafico. Que encontraste las raíces del x. Bien, yo puedo dibujar esto, 1, 2. ¿Dónde va a quedar? Ah, bueno, sé que la primera raíz va a quedar acá y la segunda va a quedar acá. ¿Carita feliz o triste? ¿Cómo me doy cuenta? Tenía carita triste. ¿Por qué triste? Porque ¿Cuánto vale no ABC? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ya valía 1. A vale 1. Listo. El resto ni te importa cuando vos analizás carita feliz o triste. A vale 1, B vale 1 y C vale menos 6. ¿Recordás eso, no? C vale menos 6. Bueno, pero el resto no me importa. Si era positivo, ¿qué significaba? Que hace carita. Era una carita feliz. Si era un negativo, bueno, ahí es una carita triste. Bien. Bien. Eso quiere decir que la gráfica va a ser esto. Es una carita feliz. Va a venir desde arriba. Va a cortar por ahí. ¿Desde dónde? Tuki, tuki, tuki. Hasta ahí. Bien. ¿Se entiende que esta es la gráfica de la función? ¿No? Bien. Nuevamente, nosotros acá estamos haciendo un gráfico muy ideal. Bien. La hoja no nos alcanza. Pero lo que en realidad pasa en la computadora y en cualquier programa es que esto es hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Es una super cara feliz. Es una super sonrisa infinita. Ahí va. ¿Bien? O sea, en realidad esta carita feliz, nosotros nos olvidamos de esto. O sea, lo dibujamos muy, muy idealmente. Pero lo que en realidad pasa en las computadoras y en la imaginación es que esto en realidad es infinito. Es una super carita feliz. No tiene fin. Bien, continuaría y continuaría y continuaría. Acá en mi hoja, lastimosamente, no alcanza. Bien, pero vamos a ver un par de conceptos. ¿Qué pasa si tengo una personita acá? Parado justo acá. ¿En dónde estamos parados? Bien. Tengo una personita ahí, en menos infinito. Y nuevamente el concepto del palo. O del palo de escoba. Estoy parado en el menos infinito. Y tengo este palo. Queda claro de que es un palo infinito. No puedo dibujarla siempre muy larga. Pero en realidad esto continuaría para arriba, para arriba, para arriba, infinitamente. 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 ¿No? Bien. Y la gráfica de la función también se dibujaría infinitamente. Infinitamente. Bien, ya que estoy parado ahí. ¿Va a existir corte? Va a existir un corte. ¿Dónde? Muy arriba. No lo puedo visualizar. Bueno, acá voy a hacer el intento de visualizarla. Pero cuando estoy en el menos infinito, parado en el menos infinito, con
con ese palo enorme. Sé que va a existir un corte. ¿Dónde? Justamente acá. Bien. Bueno, hagamos que esa personita se traslade un poquito a la derecha. ¿Va a existir corte? Va a existir corte. ¿Dónde? Uy, por algún lado arriba. Sé que ese palo es muy infinito. Va a crecer, crecer, crecer. Va a existir un corte por acá, más o menos. Bien, esto lo puedo eliminar, de hecho. Porque trasladamos el palo. Y si lo muevo un poquito a la derecha, ¿existe corte? Existe corte. ¿Va a existir corte? Bueno. Ahora que estoy más cerca del centro, cada vez que me acerco al centro, puedo visualizarlo un poco mejor. Va a existir corte. Movete un poquito a la derecha. Acá. ¿Existe corte? Existe corte. ¿Dónde? Justamente acá. Y si te mueves justo acá, en ese punto rojo, existe corte. Lo único que te interesa es que existe corte justamente en ese punto rojo. Lo que está en violeta y lo que está en naranja se van a cortar justamente en ese punto rojo. Bien. Esto, de hecho, se tiene que quedar acá. Bueno, movamos al sujeto un poquito a la derecha. ¿Existe corte? Existe corte hasta acá. Bien. Movamos al sujeto acá. Ahí. Bueno, un poquito más a la derecha. Ahí va. Se nota mucho mejor ahí. ¿Existe corte? Existe corte. ¿Dónde? Acá. Y nosotros analizamos este punto muy especial. En una parábola, lo que estaba en celeste se lo conocía como vértice. ¿Bien? O sea que existe corte y existe un corte en el vértice. Bien, móvelo ahora a la derecha. Un poquito más a la derecha, a ese sujeto. ¿Existe corte? ¿Existe corte? Claro que sí. Por acá. Móvelo hasta el punto rojo. A ver qué pasa. El sujeto, móvelo hasta el punto rojo. ¿Dónde va a existir corte? Va a existir corte justamente en ese punto rojo. En ese punto rojo. Bueno, seguimos moviendo al sujeto. Un poquito a la derecha. ¿Existe corte? Existe corte. Acá. Bien. Ahora traslada al sujeto hasta el más infinito. ¿Va a existir corte? Va a existir corte, porque esa línea que está en color violeta y esa línea que está en color, o la gráfica de la función que está en color naranja, se van a cortar en algún punto. ¿Dónde? Y por acá, con L. Pero existe corte. Bien. Analicemos el primer punto, el primer círculo naranja. O sea, no, perdón, el primer círculo que está en color celeste. Me refiero a este. Queda claro de que viene desde lo más alto, empieza a decrecer, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el vértice. Toda esta sección, ¿dónde está? Lo voy a colocar en azul. Toda esta sección que está en caída, donde los círculos celestes están en caída. De hecho, debería cambiar el color, si no va a quedar muy raro. Lo voy a colocar con un verde. Ahí va. Toda esta, no, mejor. Toda esta sección donde va a existir corte y están en caída. Toda esta sección hasta el vértice se lo conoce como intervalo. ¿Qué? ¿Crecimiento o decrecimiento? ¿Vos qué decís? Está en decrecimiento, o sea, es negativo. ¿Bien?
de crecimiento. ¿Por qué de crecimiento? Porque todos esos círculos que están en color celeste están empezando a bajar, a caer. ¿Hasta dónde? Hasta el vértice. Nosotros, toda esta línea que está en color blanco, la vamos a analizar hasta el vértice, que es el punto más bajo de una parábola. ¿Bien? O sea que el intervalo de crecimiento en este caso arranca desde menos infinito, punto y coma, hasta el x vértice. Y en el otro lado, ¿qué crees que va a pasar? Va a crecer. Bien. Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y creció. En la otra mitad de la parábola lo vamos a conocer como intervalo de crecimiento. ¿De dónde a dónde va a arrancar? Desde x vértice hasta el más infinito. ¿Quedó claro esto? Bien. Y esto analizando parábolas. Veamos otro ejemplo. Suponete que tengo esto. Y tengo esto. Hice la gráfica de una función y me quedó el siguiente estado. Suponete que tengo como raíz esto. Tengo como raíz esto y tengo esta gráfica. Bien, acá sin... Bueno. ¿Cuál es el vértice? Ahí está el string. Esta es la gráfica de una parábola, ¿no? ¿Qué significaba vértice en una parábola? Lo que toca el string. Era el punto más... No, eso era la ordenada. Suponete que esto lo llevara un poquito más para acá. Vos lo que me estás hablando es esto. Eso es la ordenada. Que es el lugar donde corta el eje Y. Y el vértice en una parábola es este puntito. Recordad. Era una B que tenía X vértice e Y vértice. ¿No? Era un punto que tenía dos coordenadas. Bueno, me voy a olvidar de la ordenada, no me interesa. Bien. Para analizar el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, ¿de dónde a dónde tengo que analizar? Desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Bien? Bien, sé que va a existir un sujeto que va a tener una vara muy grande, muy alta. De hecho, ni siquiera voy a dibujarlo todo, pero se entiende que eso va a ser infinito. ¿Va a existir corte abajo? Abajo, claro que sí. Va a existir un corte y no sé, por acá, ponele. Trasladalo al sujeto, un poquito a la derecha. Acá. ¿Va a existir corte? Recordad que es una línea infinita. Y la gráfica también va a ser infinita. Lo vas a tener que dibujar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿Va a existir corte? Si yo agrandara ese palo, existe un corte, ¿no? Ponele por acá. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función la puedo dibujar infinitamente. Y sé que va a existir un corte. Bueno, puede ser ahí. Trasladar el sujeto un poco a la derecha. ¿Va a existir corte? ¿Va a existir corte? Claro que sí. Y por acá. Bueno, y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Bueno, hasta el más infinito. Pero ¿qué va a pasar acá, cuando yo traslade al sujeto acá? Toca el vértice. Toca el vértice. O sea, esas líneas que están en... Esos puntos que están en color celeste van a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Hasta dónde? Hasta el vértice. ¿Y de ahí?
para adelante, ¿qué va a pasar? Van a seguir tocándose. Van a seguir tocándose, pero los puntos van a empezar a decrecer. Ahí, 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 ahí. Bien. Eso quiere decir que en la primera mitad de la parábola, o sea, en esta mitad, en toda esta sección, hasta el vértice, ¿cómo se va a nombrar eso? Eh, Si están empezando a crecer todos esos puntos celestes. Vinimos desde el menos infinito y en el menos infinito encontramos un punto celeste que era lo más bajo. Empezamos a caminar un poco a la derecha y empezamos a ver que esos puntos celestes empiezan a crecer. O sea, imagínatelo como si fuera una montañita. Si yo caminara por acá, me va a costar mucho más subir, pero estoy subiendo. ¿No? Estamos subiendo en realidad. Hasta llegar al punto más alto. Y luego empiezo ¿a qué? Estoy empezando a bajar. Bueno, en todo lo que está en color violeta se lo conoce como intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento. Intervalo positivo. ¿De dónde a dónde va a caminar? Desde el menos infinito Desde el menos infinito hasta dónde? hasta el vértice. Hasta el X vértice. Solamente hasta esta componente. Y el intervalo de decrecimiento va a ser toda esta sección. Todo lo que está en color gris. Va a haber una personita desde el punto más alto, si quieres pensarlo así, y va a empezar a bajar. Bajar, 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 bajar. Está en caída. Está bajando. O sea, estamos hablando de un intervalo de decrecimiento. ¿De dónde a dónde? Del X vértice Bien. Hasta el más infinito. hasta el menos infinito. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Y ahora, no importa qué gráfica sea, la verdad ni siquiera te interesa qué tipo de con qué tipo de gráfico estés trabajando. Suponete que tengo esto. Y se gráfico lo siguiente. Es una gráfica de una función. ¿Bien? ¿De dónde a dónde vamos a hacer el recorrido? Desde el menos infinito Desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Tiene máximos y mínimos esta función que está en color naranja? Pensarlo como una montaña. Tiene un punto muy alto acá. Y tiene un punto muy bajo acá. ¿Qué va a pasar con esta sección? Si yo caminara desde acá. va a subir. Si yo caminara de izquierda a derecha, ¿hasta dónde? Hasta la mitad, ¿no? Toda esta sección va a ser un crecimiento. Vamos por la otra mitad. Desde ese punto azul, ¿hasta dónde? Hasta el otro punto azul. Va a empezar a bajar. Todo ese punto, toda esa línea que está en color gris, está en decrecimiento. ¿Y luego qué? Y después va a subir. Vuelve a subir. Y nuevamente vuelve a crecer. Crecimiento. ¿Y de dónde a dónde será exactamente? Y bueno,
este sujeto, que está en color rojo, vino desde el menos infinito hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde tiene que ir? Ahí. Hasta el punto azul. Pero el punto azul en realidad tiene una coordenada. Ese punto azul P tiene una coordenada P de X, P de Y. El P de X es acá. El sujeto vino desde el menos infinito hasta ¿dónde? Y hasta P de X. Eso quiere decir que el intervalo de crecimiento viene desde el menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el P de X. Ujú. Bueno, ahora el sujeto viene desde la otra mitad. Desde acá, ¿hasta dónde? Hasta el otro punto. Hasta el otro punto azul. Pero ese punto azul lo vamos a denominar como Q, que tiene Q de X, Q de Y. O sea, acá. Ese sujeto vino, caminó desde P de X, tuki, 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 hasta acá, hasta Q de X. Y es un intervalo. Y en todo ese intervalo, en todo lo que está en color gris, en todo este intervalo, la gráfica de la función empieza a caer, a decrecer. Ahí podemos decir que el intervalo de decrecimiento viene ¿desde dónde? X. Desde P de X hasta Q de X. ¿Y luego qué? Y de QX. Bien. Ahora la personita camina, camina, camina. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Camina, camina, camina hasta el más infinito. Eso quiere decir que el intervalo de crecimiento arranca desde el Q de X, punto y coma, hasta el más infinito. Que en todo este intervalo, en todo lo que estoy pintando en violeta, la gráfica de la función va a estar en crecimiento. Esto es intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Y no importa qué tipo de función te estén entregando. Vos tenés que analizar los puntos más altos y los puntos más bajos. Que es ese P y ese Q. Tranquilamente te podría haber entregado esto. ¿Cuántos puntos altos tiene? Dos. Bien. 1, 2. Puntos bajos. Dos. Bien, tiene 2. ¿Cuáles? Los que están justamente acá. Lo voy a colocar en verde. Este y este. Vamos a darle nombre a esos puntitos celestes. Bueno, al primero lo voy a llamar P, que tiene un P de X y tiene un P de Y. Al segundo lo voy a llamar Q, que tiene un Q de X y tiene un Q de Y. Tercer punto, verde. Bueno, lo vamos a nombrar como R. Tiene un R de X y tiene un R de Y. El último es un S. Tiene un S de X y tiene un S de Y. Son puntos. Hablamos un poco sobre puntos, ¿no? También con el vértice, que era básicamente lo mismo. ¿De dónde a dónde va a caminar el sujeto? Desde el menos infinito. Bien, vamos a tener un sujeto que camina desde el menos infinito. ¿Hasta dónde va a caminar? Hasta X. Bien, hasta P de X. ¿Dónde queda P de X? Y justamente acá. ¿Qué va a pasar en ese intervalo? Va a crecer. Va a crecer desde muy abajo, desde muy infinito, está en crecimiento. Luego el sujeto, ¿de dónde a dónde tiene que caminar? De X hasta RX. Bien, va a caminar hasta R de X. ¿Dónde? Y bueno, de ese puntito verde va a quedar acá, R de X.
va a caminar desde P de X, tuki, 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 hasta R de X. ¿Qué va a pasar en ese intervalo? La función de La crece. gráfica de la función empieza a caer. Pensarlo como una montaña rusa. Hay intervalos donde crece, intervalos donde decrece. ¿Luego qué? Después de R de X, Después de R de X, ¿hasta dónde? y de X. Hasta Q de X. Q de X, bueno. Va a ser acá. En ese intervalo, de acá a acá, en esta caminata, ¿qué va a pasar? El crecimiento. Va a crecer. Ahí está el crecimiento. ¿Luego qué? Y luego desde E de X hasta S de X. Bien. Y S de X es acá. Y ahí llega que la función de crece. La función de crece es lo que está en violeta. Digo, lo que está en gris. Todo lo que está en color gris es de crecimiento. Y luego, lo último de lo último. Desde S de X hasta el más infinito. Exactamente. Lo captaste muy bien. Esta es la parte que suele complicarse bastante para los alumnos. Pero lo captaste muy, muy bien. ¿Por qué? Hasta el más infinito. La función nunca termina. La función podría dibujarla infinitamente. La hoja no me alcanza, lastimosamente. Así que, bueno. Tenemos lo siguiente. Intervalo de crecimiento. ¿De dónde a dónde va a ser? El primer intervalo. Desde menos infinito Menos infinito hasta E de X. P de X. Unión, ¿cuál es el otro intervalo que está en violeta? Desde R de X Desde R de X hasta y de X. Q de X. Unión, ¿cuál es el otro intervalo? Desde Q de X ¿De dónde a dónde va lo que está en color violeta? a desde S de X Bien. Hasta. hasta el más. Listo. Son estos intervalos. El primero, el segundo y el tercero. Bien, que es básicamente esto. Intervalo de crecimiento. Son los intervalos, o estas secciones, si quieres ver. Son estos intervalos, estos intervalos, estos intervalos, donde la función siempre está creciendo. Empieza a crecer. Se parece mucho al conjunto de positividad y negatividad, pero ahí es un concepto distinto. Todo lo que está por arriba del eje X, todo lo que está por debajo. ¿Bien? Son las caminatas. Intervalo de decrecimiento. ¿De dónde a dónde? Intervalo de decrecimiento. Desde E de X Desde P de X hasta hasta R de X. R de X, que es toda esta sección. ¿Bien? O sea, en este intervalo, o sea, cuando el sujeto camine por donde estoy pintando ahora mismo, la función va a decrecer. Unión, ¿quién más? Desde el Q de X hasta. S de X. Bien, o sea, en este intervalo donde estoy pintando, donde el sujeto va a caminar, la gráfica de la función decrece. ¿Quedó claro esto? Siempre tienes que analizar puntos máximos y mínimos. Bien. Bueno.
es el concepto básico de intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. No creo que calculemos ahora, lo dudo mucho, pero lo que sí vamos a hacer es el ejercicio 5, 6, no me acuerdo. Ah, acá está. Bueno, ¿recuerdas este ejercicio, no? Bien. Raíces, ¿cuántas tenía? Menos 7. Ojo, solamente las raíces. ¿Qué eran las raíces? Ah, el eje X. Bien, en los lugares donde corta con el eje X. 1, 2, 3, 4. Ordenada al origen, ¿qué era? Donde estaba el eje, donde corta el eje Y. Bien, acá, ¿no? Conjunto de positividad. Por abajo del eje X. Positividad, ojo. Por arriba. Bien. De los puntos rojos para arriba, todo lo que esté por arriba del eje X. Acá tengo uno, acá tengo otro. O sea, me estoy refiriendo a estos intervalos. Bien. Me estoy refiriendo a esta parte y a esta parte. ¿Y negatividad? Por abajo. Conjunto de positividad, negatividad, negatividad, todo lo que está por debajo. Acá, acá y acá. Bien. Bueno, vamos a escribir las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Menos 7. Menos 7. ¿Qué más? Menos Creo que es un 3 esto. 8. No, esto es un 3, me parece. Menos 3. ¿Cuál es el siguiente punto rojo? El 2. 2 y el 8, ¿no? Y el 7. Estos son las raíces. Ordenada al origen. Vamos a hacer de cuenta de que de acá a acá son 4 unidades. Bien, y acá también vamos a hacer de cuenta de que son 4 unidades. Bien. Entonces vamos a suponer que es negativo menos 4. Bien, con este punto. Bien, ¿por qué? Porque de acá a acá hay 4 unidades y acá no te están, el profesor no te entregó ningún número. Así que vamos a suponer que son 4 unidades para arriba y son 4 unidades para abajo. Bien, así que vamos a hacer de cuentas de que se corta en menos 4. ¿De acuerdo? Bien. Conjunto de positividad, ¿de dónde a dónde? El conjunto de positividad es en este intervalo. ¿De dónde a dónde va? Menos 7 Bien. Hasta hasta el 3. Menos el 3. menos 3. En este intervalo, toda la función va por arriba. ¿Qué más? Unión. ¿Unión qué? Vimos Nos falta hacer la unión. Hay otro intervalo de positividad. ¿De dónde a dónde va? desde el 2 hasta el 8. Desde el 2 hasta el 8. O sea, de acá hasta acá va por arriba. Negatividad. Desde el 7. Ojo. Ah, no. Desde el menos infinito en realidad. ¿Hasta dónde? Hasta el Porque va a ser de acá. ¿Hasta dónde? 27. Exactamente. Unión, ¿qué otra parte me falta? Y del menos 3 hasta el 2. Bien. Unión.
desde el 8 hasta el más infinito. Eso es conjunto de positividad, negatividad y bueno, obtuviste todo eso. ¿Bien? Voy a copiar esto abajo. Y nos falta esta sección. Intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué hacemos acá? Sería desde el Ojo, necesito... ¿Cuántos puntos máximos tengo? sería 1, Y la pregunta era, bueno, tengo la gráfica de una función, tengo esto. ¿Cuántas montañitas de altura máxima tengo? 2, Tengo dos. Uno acá y otro acá. ¿Cuántas montañitas de altura mínima tengo? ¿Cuántos puntos bajos? Recordemos un poco esto. Acá tenía dos puntos muy altos. Y tenía dos puntos muy bajos. ¿Y acá? 2, Solamente uno. Acá. Bien, sería el punto más bajo. Bueno, vamos a hacer de cuenta que es acá. Bien, y ahora piensa en esto. ¿De dónde a dónde vamos a caminar? desde el menos infinito Bien, desde el menos infinito hasta dónde. hasta el más infinito. Bien. El primer punto azul lo vamos a conocer como un punto P, que tiene P de X hasta P de Y. ¿Y el otro? Q de X, Q de X es un punto Q, que se llama Q de X, hasta Q de Y. Y el último punto, lo que está en verde, no sé, R. R de X hasta R de Y. Bien. Tengo un sujeto que está parado ¿dónde? En menos infinito. ¿Hasta dónde va a caminar? la Q de X, Bien. Va a caminar hasta acá. ¿Qué va a pasar en ese intervalo? En toda esa caminata. Si viene desde el menos infinito hasta acá, hasta P de X. el crecimiento, ¿Qué va a pasar con la función? crece, Crece. ¿Bien? Y eso porque el sujeto solamente caminó desde menos infinito hasta dónde? Hasta P de X. Siguiente. ¿Qué va a pasar? desde P de X hasta R de X. Bien, desde P de X hasta R de X. Y R de X es justamente esta sección. En todo este intervalo, desde R de X, digo desde P de X hasta R de X, el sujeto va a caminar. Pero ¿qué va a pasar con la función en ese intervalo? Empieza a decrecer. Lo estoy pintando en gris. Siguiente. Desde R de X hasta Q de X. Hasta Q de X, ¿no? En todo este intervalo, ¿qué va a pasar? Crecimiento, Existe un crecimiento. O sea, va a venir de acá, de acá, de acá y crece. Es un intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento es todo esto, lo que estoy pintando ahora mismo. Bien, el crecimiento también lo estoy denotando así, sobre la línea de la gráfica. Pero el intervalo que te interesa es lo que estoy pintando ahora mismo. Bien. Siguiente. desde Q de X hasta el más infinito. Listo. De ahí hasta acá.
Bueno, intervalo de crecimiento. Sería de menos infinito Bien, ¿hasta dónde? y Hasta el P de X. ¿Qué más? la unión sería Unión. Esa es la U. ¿Qué más? sería de P de X hasta P de X. Ojo, solamente el intervalo de crecimiento. El primer intervalo de crecimiento viene desde el menos infinito hasta dónde. Hasta el P de X. Bien. ¿Y el segundo? ¿Dónde empieza a crecer? Desde Acá. R de X, Desde el R de X hasta... P de X. Exactamente. O sea que el otro intervalo de crecimiento es de R de X hasta Q de X. Siguiente. No hay más. Desde, Ahora terminamos con el intervalo de crecimiento. No hay más. Vamos con el intervalo de decrecimiento. ¿De dónde a dónde? desde Q de X, Ojo, P de X, desde P de X hasta, Q de X. hasta R de X. ¿Bien? O sea, viene de acá, camina hasta dónde y hasta ese punto verde. Empieza a decrecer. Unión, hago esa U. ¿Qué más? P de X, ¿Cómo? No te escuché lo último. sería desde R de X, Desde R de X, desde acá. Si vas a tomar R de X, en realidad no estás tomando lo que está en color gris. En realidad sería desde Q de X. Sería desde Q de X hasta dónde. hasta el más infinito. Exactamente. Bien, para que quede claro esto, bien. Se pide analizar el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Ok? ¿De dónde a dónde vamos a caminar? Desde el menos infinito Hasta... al más infinito. Bien. Tengo mi personaje acá, parado. ¿Hasta dónde voy a caminar? Hasta P de X, Hasta, bueno, P de X, pero ¿cuánto vale P de X en este caso? 4, menos 4 4. negativo. O sea, es menos 4. ¿Qué va a pasar en ese intervalo? Cuando el sujeto camine de acá, a ver si lo pongo abajo. Cuando el sujeto camine de acá hasta el menos 4. Crece. El intervalo empieza a crecer. Bien, siguiente.
¿De dónde hasta dónde? Desde el menos 4 hasta la R. Hasta el 3. En este caso, r de x vale 3. Sería acá, 3. El sujeto va a caminar desde el menos 4 hasta dónde. ¿Y qué va a pasar en ese intervalo? Acá, ¿qué va a suceder? La función de 13. En este intervalo, la gráfica va a decrecer. Siguiente. ¿De dónde a dónde va a caminar? Desde el 3 hasta el 12. Desde el 3 hasta el 12. ¿Bien? O sea, ese 12, tuki 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 tuki, es hasta acá. Sería Q de X. ¿Estamos de acuerdo, no? Q de X. En ese intervalo, ¿qué va a pasar? Si camina del 3 al 12. La función crece. La función empieza a crecer. Bien, y desde el 12 para adelante, ¿qué va a pasar? Desde entonces hasta el más chiquito. Bien, desde el 12 hasta el más infinito. ¿Qué va a pasar, pero? ¿Qué sucede en el medio? La función de crece. La función decrece. Ahí va. Bueno, primera pregunta. Intervalo de crecimiento. ¿Cuál es? Desde el menos infinito Hasta, hasta el menos 4. hasta el menos 4. ¿Qué más? Desde Unión. ¿Cuál es el el otro intervalo 3, donde va a crecer? desde el 3 hasta el 12. Exactamente, desde el 3 hasta el 12. ¿Hay algo más? No, Bien, terminó tu intervalo de crecimiento. Siguiente. Intervalo de decrecimiento. ¿De dónde a dónde? sería desde el menos 4 Desde el menos 4 hasta el 3. Unión, ¿qué más? desde el 12 hasta el más infinito. Y listo. Es eso, ni más ni menos. Uno tiene que reconocer cuáles son los puntos máximos y mínimos. ¿Bien? Nosotros siempre le colocábamos P de X, Q de X, R de X. Pero no importa ni siquiera qué tipo de gráfica sea. Yo tranquilamente podría haberte entregado esto. Bien, acá por ejemplo. Tengo esto, sube, tuki, baja. Bueno, quedó muy feo. Bien, acá tengo otra función. Me la acabo de inventar. ¿Cuántos puntos altos tiene? 2, ¿Y cuántos puntos bajos tiene? 2. Exactamente. ¿Y de dónde a dónde vamos a caminar? Desde el menos infinito Hasta
el menos 4. Ojo, no, Ah, en no. realidad desde el menos infinito hasta el más infinito. Es el recorrido completo, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacerlo por secciones. Suponiendo que tengo una personita parada en menos infinito, ¿hasta dónde va a caminar? Hasta el menos 4. Bien. O sea, hasta acá. Epa. Ay, no. Hasta el menos 4. ¿Qué va a pasar en esa sección? La función 13 El intervalo crece. Bien, de menos 4 ¿hasta dónde ahora? hasta el 1. Bien. Hasta el 1. ¿Qué va a pasar en esa sección? La función de 13 La función, cuando el sujeto camine desde el menos 4 hasta el 1, todo empieza a caer. Cae, 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 cae. Siguiente. desde el 1 hasta el 4. Bien. Hasta el 4. Cuando el sujeto camine de 1 hasta 4, ¿qué va a pasar con la función? Siguiente. Desde el 4 hasta el 7. Hasta el 7, exactamente. Desde el 4 hasta el 7, o sea, hasta acá. ¿Qué va a pasar? Decrece Decrece, 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 decrece. Y el último intervalo. desde el 7 hasta más infinito. Desde el 7 hasta el más infinito, ¿qué va a pasar? El crecimiento. Crece y crece y crece y crece. Bien. Intervalo de crecimiento entonces. ¿De dónde a dónde? Desde el menos infinito hasta el menos 4. Bien. Y la unión Unión. desde 1 Bien. hasta 4. ¿Qué más? La unión del 7 hasta el más infinito. Listo. Ahí está tu intervalo de crecimiento. No es igual a conjunto de positividad y negatividad. Quiero que diferencies eso. Intervalo de decrecimiento. Del menos 4 Hasta, desde hasta el 1. ¿Qué más? el 7 De crecimiento, ojo. ¿Cuál era el primer intervalo de decrecimiento? menos 4 hasta el 1. Bien, el sujeto caminaba desde el menos 4 hasta ¿dónde? Hasta el 1. Y ahí todo bajaba, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, ¿no? ¿Se entendió esa parte, no? Bien. ¿Cuál es el otro intervalo? ¿De dónde a dónde tiene que caminar para que exista decrecimiento? Desde el 4 hasta el 7. Desde el 4 hasta el 7. O sea, en este pequeño intervalo, en esta pequeña caminata, toda la función va a decrecer. O sea, va a ir desde lo más alto hasta lo más bajo. ¿Hay algún otro intervalo? No, No, y ahí terminó. Ahí tenés tu intervalo de crecimiento y de crecimiento. Intervalo de crecimiento, lo que está en violeta. Intervalo de crecimiento, lo que está en gris. De hecho, te lo remarco. Vos necesitas encontrar esto. Esto y esto. Ahora bien, ejercicio, acá. Nuevamente, ¿cuántos puntos altos tengo? sí, Tengo 2 puntos altos. ¿Qué nombre le voy a dar? conjunto de posibilidad, P de X, bueno. Y P de Y. ¿Y el otro? de, Un Q, bueno, Q de X y un Q de Y.
¿Cuántos puntos bajos tiene? Uno. Bueno, el que está acá. Parece que coincide con la ordenada al origen. Vamos a hacer de cuenta que es el punto más bajo. ¿Qué nombre le vas a dar? RX. R. R de X hasta R de Y. Bien, perdón, R de X, R de Y, no es hasta. Ojo con eso. Es un punto R. Todo esto es un punto. Bien, ¿de dónde a dónde va a caminar entonces el sujeto? Menos infinito. Hasta, RX. hasta el más infinito. Es el recorrido completo. Va a caminar desde acá, va a caminar, caminar. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Es un recorrido completo. Pero a nosotros nos interesa ir por secciones. ¿De dónde a dónde va a ser la primera sección? Menos infinito. Bien. El sujeto va a estar parado en más infinito. Digo, perdón, en menos infinito hasta RX. P de X. ¿Qué va a pasar en ese intervalo? En todo este caminito. La función crece. La función crece. Toda esta función va a crecer. ¿Por qué? Porque estamos caminando desde el menos infinito hasta P de X. Siguiente. Y desde P de X hasta RX. Hasta R de X. O sea, el sujeto que está en color rojo viene desde P de X, camina. ¿Hasta dónde? Hasta R de X. ¿Dónde queda R de X? Justamente acá. O sea que la función decrece. Decrece. ¿Por qué? Porque viene en caída. De acá hasta acá. No se nota mucho, pero ahí está en gris. Siguiente. Desde RX hasta QX. Exactamente. De hecho, lo voy a colocar acá. Hasta Q de X. ¿Qué va a pasar acá? Y crece. Empieza a crecer. Siguiente. ¿De dónde a dónde? Desde QX hasta el más infinito. Listo. ¿Qué va a pasar ahí? Y crece. Decrece. Intervalo de crecimiento, entonces. Desde el menos infinito Hasta, QX. hasta P de X. ¿Qué más? Y la unión Bien. desde QX. Desde R de X QX. hasta Q de X. ¿No? ¿Qué más? El decrecimiento Ahora hacemos el intervalo, es una Y a la negativa de crecimiento. ¿De dónde a dónde? queda desde QX hasta RX. Desde el P de X hasta R de X. ¿Qué más? Y después sería QX hasta el más. Bien, sería del Q de X hasta el más infinito. ¿Y terminó? Tus profesores no te entregaron puntos exactos. Bien, pero en realidad está sucediendo esto. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Literalmente es esto. Solamente que en tu ejercicio no te entregan puntos exactos. Acá yo te hice un par de ejemplos con números exactos y es mucho más fácil visualizarlo, creo. ¿Consultas hasta acá? Creo que no, ¿cierto? Bien. ¿Terminaste el ejercicio 3? El tema de raíces, ordenada, conjunto de positividad, negatividad, lo vimos en las últimas clases. Y hoy terminamos con intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien. Luego escribir como producto de factores, no lo vamos a ver ahora, que llegamos muy locos. Pero bueno, con esto terminamos, ¿te parece? Bueno, consulta, ¿cuándo tenés el examen o cuándo tenés que rendir? El viernes. Este viernes. Sí. Ok, luego te voy a mandar un video recopilatorio de todo lo que vimos. ¿Bien? Vas a estudiarte solamente ese video. Y si quieres profundizar en algo, mírate los videos que tuvimos las últimas clases. ¿Ok? Y del último tema, te voy a hacer un video especial sobre eso. ¿De acuerdo? Bueno. Bien.
terminamos por hoy. Te paso la pizarra en 15 minutos o una hora. Bien, nos vemos. Chao, chao.